Muy buenas tardes a todos y gracias por acompañarnos en otra tarde del Foro La Región. Esta tarde es uno de esos foros que llamamos con apellidos. Este es el Foro Memorial Antonio Escotado, su cuarta edición. Llevamos 4 años haciéndole un memorial al que se conoce como el filósofo de la libertad, amigo de esta casa, y su hijo Jorge, que encabeza su memoria, que encabeza Memoralia, que encabeza La Emboscadura, que son empresas a las que él está dedicado en parte a mantener la memoria de las personas, pero también en La Emboscadura a mantener viva la memoria, obra y pensamiento filosófico, político y moral de su padre. Jorge Escotado, que es periodista, viene moderando estos actos desde desde la primera edición en 2022. En esta ocasión íbamos a contar con otros 2 ponentes que por cuestiones personales ambos no han podido acompañarnos aquí. Primero el señor Rayo y después el señor Insua, que no pudo salir de Madrid. Todavía no sabemos muy bien por qué, o sea que desde aquí le mandamos un repaso. El otro ponente que sobra presentación, porque todos ustedes ya lo conocen, estoy seguro, por su larga trayectoria en medios de comunicación, en prensa escrita, pero también en televisión. Es uno de los famosos contertulios de Antonio en esos programas de Blanco y Negro, creo que era Blanco y Negro, de Sánchez Dragó. Es el señor Gabriel Albiach, es filósofo, es catedrático de filosofía en la Universidad Complutense de Madrid, ahora ya felizmente retirado de la academia, pero no de la producción literaria, a la que me dice sigue entregadísimo en el debate ahora, pero en otros muchos medios de comunicación, ABC, Diario 16, El Mundo, ABC, que nos decía que se cambió en cuanto salió de ahí Don Vieito Rubido, y ha sido Premio Nacional de Literatura en la modalidad de ensayo en el año 88, y me decía antes de muchos otros premios por los cuales se pegan los compañeros del gremio. O sea que, bueno, más allá de eso, hoy venimos a recordar la obra de Antonio Escotado, del filósofo de la libertad, ese hombre que nos dijo aquello de quise ser libre y aprendí a estudiar. Desde aquí invitamos al Gobierno de Madrid, del Ayuntamiento de Madrid, a que haga efectivo esa estatua que le debe en el campus universitario. Y nada más, darle las gracias a Jorge por mantener viva su obra. Ustedes se preguntarán cómo es posible que haya un nuevo libro de Escotado en las librerías, que se haya agotado ya prácticamente esta primera edición de Filosofía para los filósofos, y eso es gracias a Jorge. Entonces yo les pido un aplauso muy fuerte para el señor Jorge Escotado por mantener viva esa obra. Nuestros 2 invitados van a mantener una conversación sobre este libro, sobre lo que contiene y sobre no solo el contenido literario, sino el contenido de trasfondo, de peso que hay detrás. O sea que os voy a dejar a los 2 ya daros el uno al otro. Déjanos. A ver, y proceder. Lo primero es gracias a vosotros, Martín, aunque te hayas ido y te vea por ahí, gracias a la región por seguir manteniendo el legado de mi padre. Aquí ya va a ser la cuarta reunión que hacemos y desde luego que Orense se ha convertido en una capital escotadiana. Ya que venga, pero ya por cuarta vez más que nunca. Entonces, de verdad, las gracias os las debéis llevar vosotros, la gente de la región, y que organizáis el foro por acoger este homenaje que ya se ha convertido en una cita imprescindible para los más escotadianos, ¿no? Por así decirlo. Bueno, hoy estoy con Gabriel, tengo el inmenso placer de estar con él y de también de presentar un nuevo libro de Escotado que a la gente le puede sorprender. ¿Es mejor sacarlo? Lo vas a romper. Es que mi bolsillo es peligroso. Bueno, decía que estamos presentando un libro de Antonio Escotado y se acaban de cumplir 4 años del fallecimiento de Antonio Escotado.
Martín dice que es gracias a mí, no, básicamente es gracias a que Antonio Escotado escribió este libro. Yo a lo mejor lo he rescatado del fondo de un cajón, porque al principio este libro estaba dedicado a estudiantes de primero de sociología que tenían una asignatura de filosofía, pero estaba escrito con un tono pedagógico y una claridad y una sencillez que mi padre estudiando fue perdiendo, pero no en el mal sentido, o sea, fue ganando en complejidad. Cuando tienes más conocimientos es más difícil administrarlos. Aquí, este libro, que debió ser escrito en 1990 o así, vemos un Escotado cristalino que trata de decirle a sus alumnos pues, las razones de por qué la filosofía es tan importante. La ciencia de las ciencias era considerada en Grecia. Y bueno, yo tuve a bien, hablé con Espasa y dije, este libro fue escrito para futuros filósofos o futuros sociólogos, pero ahora vamos a darle la vuelta, vamos a hacerlo para todo el mundo. Entonces, simplemente con cambiar el titular y algunas partes hacerlas un poco menos espesas, ha sido suficiente para que el libro vuelva a salir a la calle y recobre la fuerza que siempre tuvo fuera de las aulas, ¿no? Hay libros que empiezan en el aula y terminan en los domicilios. Pues este es un caso claro y evidente de que en 420 páginas del pensamiento, no con mucho, obviamente, hay libros que van 400 páginas sobre solo un autor. Aquí no, aquí se habla de 50 autores, a lo mejor, sí, vale, mejor ahí, vale. Y este libro, que lo que sale ahora, ha salido para el gran público con la intención de culturizar a la población en un tiempo en que parece que todos optamos por preguntarle a la IA, cada vez que tenemos una duda cultural, se la preguntamos al ordenador. No está de más tener también el trabajo de alguien que no tuvo esa ayuda mientras componía el libro. Me voy a convertir en Jimi Hendrix. Dale, es que no se oye bien. Vale. Bueno, pues decía que este libro es una IA analógica, por así decirlo. No hace falta que demos por hecho nuestra falta de conocimientos y que tenemos que recurrir a la tecnología ajena, exógena, para adquirir esos conocimientos o hacernos pasar como que tenemos esos conocimientos. Ahora tenemos este libro. Este libro es mucho más listo que cualquier IA. Me atrevo a decirlo. Porque si ustedes lo leen, no necesitarán a la IA para muchas cosas. Y ahí creo que me entronco con un debate muy actual de si la IA nos está idiotizando o nos está espabilando, ¿no? Entonces, hoy aquí, como he dicho, presentamos este libro que sienta la curiosidad por las grandes preguntas, por entender de dónde venimos, cómo pensamos y cómo hemos heredado siglos de reflexión filosófica. Antonio escribió este libro, mi padre, convencido de que la filosofía no es un lujo para las élites, sino una herramienta de libertad para todos. Aquí mi padre recorre desde los ritos antiguos hasta el análisis crítico del siglo XX, tejiendo una historia de las ideas que en lugar de intimidar, invita a pensar. Y lo hace con claridad, con rigor, sin renunciar a su estilo. O sea, directo, irónico cuando hace falta, siempre honesto, atento al detalle, pero con la mirada panorámica. El libro quiere demostrar que la filosofía no es un territorio cerrado, sino un espacio natural donde el ser humano se pregunta por su vida, por su libertad y por su responsabilidad. Tratar de hacerle esta pregunta a la IA a ver qué os responde. Bueno, acompaño esta presentación con alguien que ya conoce la audiencia y, gracias a Dios, la familia también desde hace tiempo. Gabriel, ya ha dicho Martín, que es catedrático, ensayista, columnista.
pero básicamente lo que es un pensador que comparte con mi padre que no se callaba, ni se calla, ¿vale? Hoy disfrutamos contigo cada jueves ahí en B1 con tus reflexiones de altura, ¿no? Ante la situación política tan baja que tenemos ahora mismo. Da gusto los destellos de altura que nos brindas cada jueves ahí y que hoy la audiencia podrá disfrutar en más tiempo del que te da Jano. Bueno, pues Albiac es de estos filósofos que no teme enfrentarse a las corrientes que están de moda cuando éstas atentan contra el pensamiento libre. Es además un lector muy, muy exigente de mi padre y creo que pocas personas pueden dialogar mejor con este libro desde el rigor intelectual y desde el afecto y desde las ideas bien pensadas que el libro contiene. Buenas noches, Gabriel. Buenas noches, Jorge. Y bueno, ante todo, en lo que concierne a tu padre, pues fue un gran amigo y yo considero que un lujo para este país, de este tipo de lujos que desgraciadamente este país produce últimamente con tan poca frecuencia. Así que el poder recordarle y poder hablar un poco de él, mira, es un placer que me proporcionas y que no sé cómo agradecerte. Pues nada, la verdad que yo te agradezco a ti que tan rápido dijeras sí cuando te pregunté si querías venir a Orense a comer pulpo y a culturizar. A pesar de mi avanzada edad, no hubiera podido decir no. Bueno, pues vamos a ver hoy para qué sirve la filosofía, sobre qué significa leer a Platón y a Nietzsche cuando todo el mundo parece tener tanta prisa y sobre cómo se transmite un legado sin traicionarlo. Y al final también dejaremos un rato para vuestras preguntas, si las tenéis, porque, como decía mi padre, o mi viejo, como me gusta decirle, los libros solo cobran sentido cuando generan conversación. Entonces, Gabriel, vamos a empezar. Empecemos. ¿Tiene sentido hoy un libro que te pide leer con calma siglos de pensamiento filosófico? Espero que no tenga sentido, porque si tuviera sentido perdería el menor interés filosófico. El sentido mata el pensamiento. Saber dónde acaban las cosas, saber que las cosas tienen un final ineluctable. ¿Y dónde empiezan? Sea del orden del que sea, es exterminador desde el punto de vista del concepto. Precisamente lo que nos interesa es mandar a freír espárragos el sentido y tratar de empezar a pensar sin saber si vas a llegar a algo o si te vas a estrellar, o sea, como dice Pascal, si estás corriendo hacia el precipicio poniendo delante un bello ornamento para poder tirarte tranquilamente a él. No lo sabemos. Y fíjate, lo que yo pienso resultaba más atractivo de tu padre era precisamente esa capacidad de mandar al diablo los presupuestos, mandar al diablo lo que nos gustaría que fueran las cosas y tratar de entender lo que son las cosas. Exacto. Sencillamente lo que son las cosas. Sí, sí, él decía que la realidad es infinitamente más rica que la más delirante de las fantasías, ¿no? Exacto. Y fíjate, yo muchas veces cuando con los amigos hablo de tu padre, siempre vuelvo sobre lo mismo, la impresión de que para mí Antonio, ante todo, es, como decir, algo extremadamente raro en España, que es el dandismo intransigente. El dandismo en el sentido más propio, en el que tiene Barbé d'Aurevilly cuando analiza la figura de Brumel en un ensayo maravilloso, que es esa especie de, ese enfrentamiento con la vulgaridad, en la medida en que la vulgaridad conduce al entontecimiento, el entontecimiento conduce a la obediencia y la obediencia es la servidumbre. Exacto. Aquel que quiera ser libre tiene que enfrentarse a la servidumbre y, por lo tanto, a la vulgaridad. Otra de sus... Y eso es una apuesta tanto en el terreno estético como en el terreno moral, que es lo mismo, como en el terreno conceptual, porque sin rigor conceptual... Claro. Él había tenido pues aquel momento de realidad y sustancia que creó su sistema metafísico y desde ahí construyó sus presupuestos.
pero ¿cómo le has llamado? Dandy inconformista. Sí, sí. Me hubiera encantado ver qué cara pones. No, estoy convencido de que no hubiera tenido nada que poner, porque si había algo claro en Antonio era ese dandismo intransigente. Mira, los idiotas son idiotas y punto. Sí. Allá se lo coman ellos. ¿Sí? Dandy intransigente. Me ha gustado. Y luego a él le llamaban esteticista también al principio. Sí, pero bueno, vamos a ver, ¿cómo decir? Los que se dedican a la filosofía saben perfectamente que, y eso viene de Platón, no es ningún modernismo, que la verdad y la belleza son exactamente lo mismo. Y el bien, por cierto, verdad, belleza y bien son exactamente lo mismo. Es decir, aquello que deriva de haber depurado todo el conjunto de, de palabras muertas, de imágenes preconcebidas, de escoria. Tú hablabas hace un momento de eso a lo que llaman inteligencia artificial. Vamos a ver. ¿Qué es eso? Vamos a ver. Eso es sencillamente la acumulación de un depósito de ideas establecidas que se combinan mediante una poderosísima máquina combinatoria y que repiten en función de lo que han sido inducidas a través de una programación. Naturalmente que eso es exactamente lo contrario de la filosofía, porque lo que dice Platón que es la filosofía, y yo creo que tiene toda la razón del mundo al final del Fedro, es la capacidad de reírse de aquellos que se toman demasiado en serio las palabras. El filósofo no da nunca soluciones, el filósofo sencillamente pone una interrogación allá donde los otros ponen soluciones. Entonces, cuando, el pobre ingenuo se va a la IA en cuestión y le hace una pregunta, se supone que la IA le da una respuesta. No, mire usted, es al revés. Donde alguien te da una respuesta, tú pones una pregunta. Y ahí sí estamos empezando a hablar en serio. Totalmente de acuerdo. Yo a veces me pregunto cómo habría sido la relación de Antonio Escotado con la IA, ¿no? Despreciarla. No. Él siempre decía que cualquier inteligencia siempre es positiva. Pero es que la IA no es inteligencia. Vamos a ver, yo estoy hablando... Has dicho, es una cámara de eco de cosas que han dicho gente brillante. No estoy hablando de la tremenda riqueza que se puede obtener de la utilización de la telemática, que es una cosa prodigiosa. Lo que pasa es que, te digo también sinceramente, la gente de nuestra generación fue extremadamente ingenua en ese campo. Yo entré por primera vez en Internet en 1992, cuando prácticamente en España eso no se utilizaba. Tuve que contratar a un servidor estadounidense que me costaba una pasta horrorosa, pero que tenía perfectamente claro que eso era un instrumento para el conocimiento absolutamente maravilloso. En mis últimos años en la facultad, yo podía dar a mis alumnos links que les permitían entrar directamente en textos que yo había tardado años en poder manejar en el fondo de libros raros de la Biblioteca Nacional de París, donde tú no puedes entrar sin autorización especial, y maravilloso, todo hay que decirlo, enguantado para no estropear el libro, con una especie de almohadillita de terciopelo para ponerla encima del libro. Bueno, todo ese ritual maravilloso, pero que te llevaba años, yo podía dárselo a mis alumnos directamente en un golpe de clic, sencillamente porque la telemática lo permitía. Eso era prodigioso. Yo me sentí hipnotizado por eso. Y recuerdo que por aquella época escribí un artículo que yo entiendo que es completamente errado, en el que ponía eso en comparación con, ¿lo recuerdas? El texto ese maravilloso de Hoffman, de Eta Hoffman, siempre como siempre en Hoffman, a caballo entre la poesía y, lo diabólico. Sí. Aquí el personaje diabólico es una especie de diablo que quiere quitarle la novia al bibliotecario para dársela a su protegido, y no encuentra con qué darle para tentarlo, y lo encuentra finalmente. Le dice, te la cambio por este libro. El bibliotecario coge el libro, si este es un libro en blanco. Dice, sí, vale, métetelo en el bolsillo. Piensa en el libro más raro, en la edición más rara, esa de la que has oído hablar a todo el mundo pero que nadie ha visto. Hecho. Sácalo del bolsillo y ese libro se habrá convertido en esa edición. Cada vez que lo metas en el bolsillo podrás sacarlo convertido en el libro que desees, el más raro posible. Bueno, eso, al inicio de los años 90, descubríamos que podía ser la red. Es decir, yo podía darles a mis alumnos
pues qué sé yo, el Tratado de los Preadamitas de Isaac de la Pereire, que, insisto, conocíamos 4 a base de esfuerzos grandes y que estaba al alcance de todos. Eso era maravilloso. Ahora, ¿en qué desembocó finalmente eso? Bueno, pues desembocó en un mundo en el que, merced a esa cosa funesta llamadas redes, nadie sabe ya leer. En el que leer más allá de... ¿Cuántos caracteres dicen que tiene eso, que es lo que llaman un tuit? No sé. Pero leer más del número de caracteres de lo que llaman tuit... Yo no tengo de eso. Pero sé perfectamente, por mis últimos años de docencia, que pedirle a alguien que lea más de esos no sé cuántos caracteres es pedirle una cosa monstruosa. Sí, sí, Escota decía, hay una epidemia de literofobia. Eso es. Exactamente eso. Claro. Tú sabes lo que es de pronto, por mal manejo de la electrónica, encontrarte con que un alumno piensa que está hablando con sus compañeros y te está mandando una nota a ti por equivocación. Y dice, yo creo que este tío está loco y que pretende que nos leamos un libro entero. El libro entero era la Ética de Spinoza, no te creas tú. Bueno, la ética... 200 paginitas esenciales para alguien que quiera hacer... Bueno, pero es igual. Efectivamente, la literafobia de la que habla tu padre es exactamente... Y es el carácter paradójico, ¿verdad?, de una tecnología que podía haber sido el prodigio absoluto y que al final acaba en el infierno. Gracias a Internet, Escotado hace los enemigos del comercio. Exacto. Y cuidado, gracias a Internet hay cantidad de personas que leen a tu padre por haber seguido precisamente las estupendas páginas que has hecho tú. Exacto, y sobre todo las redes sociales, que están muy bien para difundir el pensamiento. La IA ya es como un tercer estado, ¿no? Primero fue Internet, luego las redes y ahora ya la IA. Yo espero que se cumpla. Escríbeme una carta. Exacto. Escríbeme una carta como si fuera Antonio Escotado y para Gabriel Albiac. Yo estoy seguro que ahora si el último imbécil que utiliza eso le dice que escriba una columna como si fuera Gabriel Albiac, sería mucho más Gabriel Albiac que Gabriel Albiac. Que tú mismo, claro. Naturalmente, claro. Porque Gabriel Albiac tiene la costumbre, como tenía tu padre, saludable, de tener ciertas sospechas acerca de Gabriel Albiac. Por lo tanto, poner un signo de interrogación encima del nombre. Pero la IA no. A la IA le dicen que sea Gabriel Albiac y es Gabriel Albiac. ¿Sabes aquello que decía Borges? Que tiene mucha gracia. Borges va paseando por Buenos Aires y viene el típico fan insoportable. ¡Ah, es usted Borges! Y el otro responde, uy, hijo, solo algunas veces. Soy el la otro. La IA es siempre la IA. Es tremendo, desde luego, que da un poco de miedo. ¿Y qué diferencia hay entre enseñar filosofía y enseñar a pensar, Gabriel? Eso es maravilloso y por eso yo pienso que tiene tanto interés este último libro de tu padre. Ser un filósofo y ser un profesor de filosofía son dos cosas perfectamente distintas y que no hay que confundir en absoluto. Y es cierto, como es distinto ser un compositor musical y ser un musicólogo. Sí. Y es cierto que se pueden producir casos muy raros en los que los dos oficios se cruzan. Exacto. En ambos casos existen. Sí. En el caso de la España de los últimos 50 años, hay muy pocos profesores de filosofía que hayan sido al mismo tiempo filósofos. Y yo pienso que eso es así porque es muy difícil ser las dos cosas al mismo tiempo. Un filósofo tiene la obligación absoluta de enfrentarse al universo del discurso de su tiempo, al universo representativo de su tiempo y tratar de girar sobre él. Cuestionarlo. Exacto, para lo cual tiene que dominarlo. Claro. ¿Recuerdas la fórmula de Heráclito que tu padre utiliza en alguna ocasión, referida justamente a la articulación entre filosofía y mito? Sí. El señor que vaticina en Delfos, en el oráculo, jute legei, jute cryptei, ala semainei. Ni enseña ni oculta. Da signos, da señales. Es decir, hace interrogaciones. El filósofo tiene que limitarse a dar interrogaciones. El universo que descansa en movimiento. Exacto. El filósofo tiene que limitarse a poner interrogaciones. El profesor no. El profesor tiene que tratar de entender por qué y cómo
Platón dice lo que dice, o por qué y cómo lo dice Fichte, y cuáles son las condiciones de formación cultural y literaria de Platón, o cuál es el espacio de los mitos que operan en tiempo de Platón para que él pueda hacer esa segunda navegación, o bien cuál es el marco que fija el romanticismo de la revista Athenaeum para que Fichte pueda plantearse en 1794 la interrogación con la que inicia su lección inaugural en Jena. Y eso, además, no se le puede perdonar. No se puede excusar a un profesor que no sea riguroso. Vamos a ver, no se puede hacer ensayismo en clase. Eso es intolerable. Pero exactamente por eso, digo, el arte maravilloso de tu padre es el haber operado en las dos claves. Sí, ser probablemente el filósofo más radicalmente creativo de su generación, yo diría que de la segunda mitad del siglo XX español, y al mismo tiempo, cuando tiene que hacer academia, hacer esto. Es decir, un texto pum, 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 perfectamente asentado en cada lugar. Este texto era el que menos tiempo le había costado. Claro, porque se había pasado toda la vida haciéndolo. Claro, quiero decir, es lo que le pasa a un buen profesor. Tú te pasas toda la puñetera vida haciendo algo y, naturalmente, cuando de pronto... ¿Y por qué no? Bueno, pues vamos a ver. Vamos a hacer un libro de texto. Y el departamento dijo, ¿y quién lo hace? Dijo, hombre, esto lo hago yo en 2 tardes. Y hay una cosa que se traduce. Mi libro más rentable. Y hay una cosa se mantuvo en la UNED. Y hay una cosa que se traduce inmediatamente, que es la fascinación de tu padre por, ¿cómo decir?, los presupuestos de la filosofía, los orígenes del mundo griego. Porque es que 2 tercios de este libro están dedicados al mundo griego. Aristóteles tiene 2 capítulos. Exacto. Y antes de entrar en Platón y Aristóteles, hay toda una primera parte que no encuentras habitualmente en los manuales de filosofía, que es el estudio de por qué Platón habla de mitos. Que no es ningún capricho, demonios. Como que no es ningún capricho el que Platón hable en forma de diálogo. Habla en forma de diálogo porque así habla la tragedia. Y habla de mitos porque mito es el mito, que significa narración, sencillamente. Mito no significa otra cosa en griego, narración. Mitos son las narraciones a través de las cuales el griego forja en la lengua su identidad. Por lo tanto, si tienes que entender cómo demonios funciona una subjetividad griega, no tienes más remedio que remitirte a 2. A Homero o a Heródoto. Exacto. Y al mundo de los trágicos, naturalmente. La verdad que Escota se nota que disfruta con los griegos. O sea, ahí es evidente. Es el germen. Es evidente, es que aquel libro suyo sobre los orígenes de la filosofía, que era una Physis Apolis. Exactamente, era una verdadera obra de arte, era un homenaje a los primeros maestros. Es que realmente quien no entienda que la filosofía viene de ese momento, de ese desvelamiento. De ese desvelamiento. Fíjate, yo recomiendo a quienes visiten Atenas, porque suele pasar desapercibido. Todo el mundo al ir a Atenas sube a la Acrópolis. Yo lo primero que recomendaría es que después de subir a la Acrópolis se baje a la polis, que está debajo, para darse cuenta de una cosa fantástica, absolutamente fascinante, que baje al ágora. Darse cuenta de que Atenas era una aldea pequeñita, que en esa ágora puedes ir localizando todo aquello de lo que habla Platón y te das cuenta de que está todo en el espacio de una aldea mínima. Y en segundo lugar, que salga un poquitín de Atenas y se vaya a las afueras a visitar el Eleusis. Claro, el Eleusis, lo que queda del Eleusis. El Eleusis, que era el lugar oculto, realmente era el lugar de los cultos de Demeter, que tu padre analizó también, y que era el lugar oculto, sigue siendo de algún modo un lugar oculto, sigue estando muy a trasmano de los turistas, y es más, está en medio de un lugar horroroso, porque como la ciudad, la periferia de la ciudad ha crecido por esa zona, lo que hay alrededor son fábricas y cosas así. Casi nadie, a no ser que vayas muy a tiro hecho, llega allí. Pues allí es donde tu padre ve muy bien el origen del pensar griego, en el Eleusis. Exacto, es que por el Eleusis pasaron todos, o sea, duró milenios esa institución. Pero hombre, claro. Y cientos, por ahí fueron
Aristóteles, Alejandro Magno, Sócrates, Platón. Pasaron todos porque ese era el lugar de la enseñanza Y oculta. luego Escotado demostró que tomaban una variante del LSD. Bueno, Albert Hoffman lo demostró. Bueno, no, hombre, claro que sí. Pero eso, los trabajos de tu padre son incuestionables y prolongan por lo demás trabajos que parece mentira que haya que recordar, pero que son de final del siglo XIX, que son los trabajos de Erwin Rode. Rode es el primero que habla de la utilización de las drogas en el mundo. En el mundo pagano. Bueno, en el mundo de Eleusis, en el mundo de los cultos, de los primeros cultos griegos. Pero vamos a ver, es que no hay una sola tradición que no haya utilizado esos cultos. Tú subes a Delfos y ahí está el agujero, ahí está donde estaba la pitia. el ombligo. Claro, mire usted, que la sibila que vaticina en Delfos dice cosas extrañas, dice también Heráclito. Que dice cosas extrañas porque lleva un colocón que no puede con él, claro. Hay por eso, naturalmente. Dice... No, pero que es así. No hay ninguna duda al respecto. Se colocaba con los vapores que salían. Pero, hombre, pero es que eso es elemental. ¿En qué religión no se han utilizado elementos de carácter hipnótico de diversos? Hierofantes también. Pero claro, entonces lo fantástico es que cuando tu padre lo plantea, el personal se queda a cuadros y dice, oiga, mire usted, es que cuando Platón habla de la escritura, por ejemplo, él dice que es el fármaco de la memoria. Wow. Pero es que fármaco en griego significa droga. Vamos a ser serios. Y remedio. Claro, nosotros hemos bifurcado el significado de la palabra, pero en griego, fármaco designa indistintamente lo que nosotros llamamos droga y lo que nosotros seguimos llamando fármaco, es decir, medicina. En realidad es lo mismo, porque eso, naturalmente, que la medicina griega lo sabía perfectamente. Y tu padre lo repetía continuamente, tenía toda la razón del mundo. No hablen ustedes de efectos de las drogas, sino de las dosis y administración de las drogas. Exacto. Porque naturalmente póngase usted a administrarle aspirina a lo bestia a alguien y verá usted lo que pasa. Sí, o paracetamol, por ejemplo. Y la gente no sabe que lo fácil que es suicidarse con paracetamol. Oye, lo que sabe la gente de mi generación es que es lo que le pasó a las amas de casa que tomaban Optalidón a kilo. Claro, los barbitúricos. No es ninguna tontería. En aquella época, todos los colgados europeos venían a España a comprar Optalidones. ¿Y cómo? Oiga, y cuando yo era estudiante, es decir, a final de los años 60 y principios de los 70, íbamos a las farmacias y sin ninguna receta pedíamos el Bustaid, que era una cosa que utilizaban las señoras para adelgazar, salía en la televisión con cancioncita y todo, y oiga, es que eso era una centramina, sin más. Pero y estaba hasta bien vista. Vamos, nos agarrábamos unos colocones en vísperas de los exámenes a base del Bustaid de las narices, que eso sí, claro, a los 17 años pues te puedes colocar todas las centraminas que quieras, pero los 2 días siguientes los pasabas jodidos. Claro, luego tenías la bajada emocional, ¿no? Hombre, pero a lo que iba, los elementos de modificación de conciencia se han utilizado en todas las tradiciones. Es Naturalmente que las religiones se fundan ahí. Se fundan y lo codifican. Y la codificación es esencial, porque naturalmente que los cultos de Dionisos estaban estrictamente regulados. Porque todo el mundo sabía que naturalmente si no se regulaban así podían ser catastróficos. Fue el último que llegó, el último dios que aceptaron, claro, pero sí, separaban las... Claro, tú te podías desmadrar una vez al año. Sí. Pero el resto del año la cosa era geométrica por completo. Exacto. Pero vamos, lo que dices de fármaco es muy importante porque es veneno y remedio. Es lo mismo. O sea, depende de la dosis. Es la dosis. Lo diría para Celso. Eso tu padre, yo recuerdo siempre dice. Claro. No habléis de las drogas, hablad de las dosis. No digáis que son buenas o malas. Exacto. Son neutras. Hablad de la administración. De la administración, es perfectamente es como claro. decir si una pistola es mala en sí o un cuchillo es malo en sí. Oye, dependerá. O una estilográfica. Sí, también. Todas te pueden matar, pero también te pueden salvar. O sea, dependerá del uso que hagas de ello. Vamos a ver, con las mismas letras... Decía Aristóteles en el De Generatione et Corruptione, con las mismas letras se escribe una comedia y una tragedia. Sí. Vamos a ver, con las mismas letras se escribe el De Rerum Natura y el Mein Kampf. Claro,
Sí, sí, las mismas letras. El Mein Kampf. Bueno. Vamos a avanzar un poquito y vamos a pensar que este libro recorre desde los ritos arcaicos, ¿no? Cuando realmente no había escritura. Has hablado antes de los mitos. ¿Me dejas que lea un pasaje por de favor, esa por parte? favor, por favor. El procedimiento de dramatizar conceptos y hasta cierto punto el mismo conflicto aparece en otro de los mitos capitales en la cuenca mediterránea que describe el paso del paleolítico cazador y nómada al neolítico agrícola y sedentario. Perséfone, entramos justo en los mitos de Eleusis, Perséfone, hija de Demeter, diosa de la fertilidad, es raptada mientras recoge flores del campo por Hades, dios de las moradas subterráneas que confinan a los muertos. En represalia, la diosa decreta una plaga de esterilidad sobre la tierra que motiva un cónclave de dioses y una solución de compromiso. En lo sucesivo, Perséfone pasará la mitad del año junto a Hades y la otra mitad en la superficie junto a su madre. Es ese reparto de la realidad, ese equilibrio que efectivamente el mito griego observa meticulosamente. Sí. El mito griego es geométrico. Claro, y de cuando hay floración y de cuando se está germinando la semilla, ¿sí? ¿Está bajo tierra o está fuera de la tierra? Exacto. Pues esa dualidad es naturalmente la que pasa al terreno de lo abstracto cuando Platón utiliza la metáfora de la auriga con la que... Sí, bueno, sí. San Platón lo llama Escota un poco también aquí. Claro. Como... Claro, porque es muy fácil de santificar. A fin de cuentas, veamos, lo que caracteriza el primer cristianismo es precisamente ese intento de desplazar. Naturalmente que distorsionando, pero solo se distorsiona aquello que ofrece la posibilidad de ser distorsionado. Sí. Y el neoplatonismo es un instrumento perfecto. Fíjate, hay una tesis que es divertida y que a mí me parece que es más que interesante. Como todo el mundo sabe, Ratzinger, antes de ser papa, mucho antes, 30 años antes, fue un helenista de primer nivel. Entonces, en el momento de ocupar su cátedra de teología en Jena, no, perdón, ¿qué digo yo? En el Vaticano. No, la cátedra de teología en Bonn. Tenía 30 y pocos años. En el momento que para la cátedra de teología, plantea una tesis que es fascinante, y es que el cristianismo no es otra cosa que el fruto de la traducción de la Biblia al griego por los 70, habida cuenta de que el griego de los 70 era un griego platónico. Y que por lo tanto, y él lo hace mostrando muy bien la diferencia entre el texto bíblico original y la traducción griega, lo cual de algún modo invierte los términos. El cristianismo sería, pues eso, una Biblia traducida al griego, no a cualquier griego, al griego. Claro, y la Biblia sufre muchas transformaciones cuando la publica Gutenberg también. Sí, claro, pero lo de los 70 es maravilloso, vale. Porque, pero bueno, no entremos ahora en eso. Ya que estás entrando ahí, yo voy a entrar en algo también profundo. Sí. Gabriel, ¿la serpiente tenía razón? ¿Perdón? La serpiente tenía razón. Las serpientes suelen tener razón, porque son malas. Son malas. La realidad es bastante mala. Te ganarás en la vida con el esfuerzo. Con el esfuerzo. Con el sudor de tu frente. Hijo mío, y yo me he pasado... cogerás, la naturaleza te será esquiva, con espinas. La vocación de mi vida ha sido siempre... Estaban haciendo el autónomo ahí. O sea, eran funcionarios allí en el cielo, ¿no? Vivían de la divina providencia y ahora de repente nace una persona que se enfrenta a esa providencia y decide marcar el camino, ¿no? Que se lo marquen. Sí. La vocación de mi vida fue siempre ser un mantenido. Y siempre me digas. Yo soy un chico fácil, mantenedme. No, nadie. Y he tenido que trabajar como un gilipollas toda la vida. Habría que devolverte al Edén. Y tengo 75 años y todavía no he parado. Pero efectivamente, la maldita maldición es que solo hay dos alternativas. Sí. O matarte a currar o ser un perfecto idiota. Exacto. Al final te vas a morir de cualquiera de los dos modos, o sea que cada cual apuesta por lo que buenamente puede. A mí no me han dejado más remedio que trabajar, apostar por trabajar, y me temo que a tu padre le pasó exactamente lo mismo. También, pero yo le vi cuando falleció con una tranquilidad y una mirada
en su espíritu, o sea, él era feliz, él sabía que había hecho lo que había estado en su mano. Exacto. O sea, no había aceptado las bondades de la providencia, sino que se había enfrentado a la naturaleza tal cual es, a la realidad tal cual es, con sus asperezas y también con sus regalos, ¿no? Pero es que de ese modo solamente puede enfrentarse a la muerte un hombre sabio. A mí hay un pasaje que me gusta muchísimo, muchísimo, al final, justo en el cierre de la Ética de Spinoza, es el último párrafo de la Ética de Spinoza, en el que Spinoza dice algo así como que, a fin de cuentas, el único que se puede enfrentar a la muerte con serenidad es el hombre libre, y solo el sabio es el hombre libre. Dice, el otro, el ignorante, es un ser para el cual no existe más que el padecimiento. Sí. Y cuando deja de padecer, dice, es terrible la fórmula, y cuando deja de padecer, deja de ser. Naturalmente, en el caso de un sabio, como es el caso de tu padre, el llegar al final y saber perfectamente que has desarrollado toda tu potencia, que la has cristalizado como has querido hacerlo, y que en esa medida has sido libre, es decir, en la medida en que tu saber ha podido imponerse sobre el destino. Y si has escogido ser idiota, como has dicho antes, o no replanteártelo, seguramente patalees a la hora de morir. Patalees porque no quieras morir. Naturalmente, porque todo lo que tienes es tu padecimiento, el padecimiento de ser idiota. Y ahora cuando has agotado tu potencia, sabes, mire, he hecho lo que tenía que hacer. No tiene maldita la gracia morirse, pero lo he hecho. Punto. Otra idea maravillosa que hay aquí y que empieza con Sócrates y luego cristaliza ya con Aristóteles es que la virtud es su propio premio, ¿no? Naturalmente, porque la virtud es que tantas veces, lo he hablado con tu padre y tantas veces he insistido con mis alumnos en tiempos en eso. Por favor, cuando hablen de virtud, retornen al uso en latín del término. Virtus significa fuerza. Exclusivamente fuerza. Tengan ustedes en cuenta que serán tanto más virtuosos cuanto más desarrollen su propia potencia, es decir, cuanto más libres sean. Y si ustedes piensan que la virtud consiste en renunciar, no, perdonen, la virtud no es renunciar, la virtud es hacer. Ya, sí, Escota decía, ahora es demasiado tarde. Claro. Pero fíjate, eso era tan claro para un renacentista, cuando Maquiavelo habla de la virtud. La virtud de la que está hablando Maquiavelo es la potencia, la capacidad de imponer, no me fastidie. Bueno, o Spinoza, exactamente igual. Bueno, Spinoza, Escota, además aquí tiene unas palabras preciosas. Preciosas, el capítulo sobre Spinoza es preciosísimo. Dice, es acaso el pensador más dulce que guarda el recuerdo y tal, porque dice, aquella alma capaz de hacer varias cosas es esencialmente inmortal. Exacto. Y la esencia pone, no quita. Porque muchas veces dicen, no, pero dime cuál es la esencia de esta persona. Es como, redúcemelo. No. La esencia es la virtus, justamente. Es la capacidad de hacer. Claro. Spinoza, para todos los de nuestra generación, la tiene una importancia crucial. Sí. Y fíjate, yo creo, no sé si me excedo en eso, pero yo creo que todo nos viene de la relectura de Fichte, en el momento en el que en 1794 Fichte, interpelando a sus alumnos, les dice solo hay dos opciones, solo hay dos alternativas en filosofía. O lo que yo les ofrezco, es decir, que está por hacer, que es el idealismo, o eso que se opone al idealismo y que tenemos necesariamente que rechazar porque es un materialismo trascendental. No da el nombre de Spinoza, pero naturalmente que todos los que lo están oyendo saben que está hablando de Spinoza, y además unos meses después, cuando Schelling publica las cartas sobre el dogmatismo y el criticismo, que son la transcripción, el desarrollo de las lecciones de Fichte, lo dice con toda claridad. Pues yo creo que todos los de nuestra generación, en un momento determinado, que yo situaría en el final de los 60, sobre todo, el principio de los 70, todos de pronto nos pusimos a pensar, oye, esto de las finalidades históricas es una majadería que únicamente conduce a lo peor. ¿Y quién es el pensador que se ha llevado por delante cualquier fantasía de finalidad en la historia o en cualquier otro medio?
Pues oye, el Spinoza del apéndice a la parte primera de la ética, que dice, Eso. dice la fuente de todo error, dice de todo error. Spinoza es siempre muy literal, no hace metáforas. La fuente de todo error es solo una, la atribución de finalidad a las cosas. Es fantástico. Tremendo. Que por lo pronto se carga toda la historia de la filosofía desde el libro segundo de la física de Aristóteles, porque recuerdas que en el libro segundo de la física, cuando Aristóteles desarrolla su etiología, lo que dice es que de todas las causas, la que rige a las demás es la causa final. Finalidad, sí, es una de ellas. Pero hay otra cosa, y terminando con Spinoza, me impresionó mucho cuando leí el libro, y era el canto a la alegría. Hombre, claro. Como aquello que aumenta la capacidad de obrar del ser humano. Claro. Y denostar la tristeza como aquello que limita la capacidad de obrar del ser humano. Exacto. Y eso todo depende de nuestro espíritu, de nuestro el lado psicosomático. Sí, bueno, depende de nuestra capacidad de imponernos a la realidad, sí. es decir, de conocerla. Porque naturalmente... O de la conciencia de negatividad, como diría luego Hegel. Tú estás en el 10º piso de un edificio. Y dice, mi libertad me dice que si me tiro por aquí, puedo volar. Dice, vale, pues hazlo y verás tú dónde queda tu potencia. Naturalmente, desde el punto de vista spinosiano es decir, mi inteligencia me dice que dadas las características de mi cuerpo, la resistencia del viento y la solidez del lugar al cual me arrojo, me voy a despanzurrar en tantos pedacitos. Sí. Y por lo tanto... Y Newton no había nacido todavía. Y por lo tanto, mi libertad consistirá en hacer el cálculo y llegar a la conclusión de qué es lo que es más generador de potencia y qué es lo más generador de despotenciación. El pobre espíritu que dice que se lanza ahí porque es libre, no sabe lo que está diciendo, sencillamente porque no tiene ni pajolera idea de qué demonios es ser libre. Ser libre requiere conocer lo que se va a hacer. La ignorancia no es jamás libre. Sí. Atrévete a ser libre, ¿no? Bueno, vamos a seguir con... Escotado tenía una particularidad, yo creo, y es que su idea de la libertad, como acabas de decir, no solo la transmitía a través de sus obras, sino que la ejemplificaba con su propia vida. Y no era un filósofo de salón que ponderase pues, sobre las drogas, sobre la libertad, sobre el sexo, sobre el conocimiento, sino que pues había practicado el sexo, el conocimiento, había perdido la libertad, había experimentado en el lado empírico las cosas que había estudiado teóricamente. Entonces, ¿tú crees que es esa una de las claves para entender su obra? Que la filosofía no es solo una teoría, sino una manera de vivir. A ver, yo pienso que eso es efectivamente una de las características esenciales del filósofo. Y, insisto, ¿no? Lo decía hace un momento en términos platónicos. Platón en la Carta Séptima, que es el gran texto autobiográfico de Platón, en el que, entre otras cosas, narra su absoluto fracaso. Es precisamente la belleza de esa Carta Séptima. Lo que Platón dice respecto de la filosofía es que es la segunda navegación. La segunda navegación requiere necesariamente que tú hayas atravesado la primera y que te hayas estrellado en la primera. Porque hay que estrellarse, déjense de historias. El que no se ha estrellado contra la realidad no sabe lo que es la realidad. Naturalmente que Platón lo explica a propósito de Atenas. Que fue célibe toda su vida, ¿no? Célibe. Creo que sí, pero vamos, las biografías de los griegos son difíciles de establecer, porque los primeros biógrafos griegos, y no digo ya Kant, que también fue célibe. Pero digo incluso dentro del mundo griego, son biógrafos ya tardíos y al detalle no puedes ir. Que hay que tomar con grano salis. Pero bueno, en lo referido pues, por ejemplo, a la cuestión política. Platón lo dice muy claramente al inicio de la Carta Séptima. Dice, yo, antaño cuando era joven, soñaba como todos los demás jóvenes en entrar por la política. Y entonces empieza a describir el horror con el que se encontró en la Atenas después de la guerra del Peloponeso. Entonces dice, y tras comprobar todos aquellos horrores, llega a la conclusión de que solo dando el largo rodeo a través de la filosofía podría entender algo de todo aquello.
El pobre vuelve a intentarlo después del largo ruedo sobre la filosofía y no se le ocurre nada mejor que largarse a Siracusa a tratar. Y ahí ya es el desastre. Platón acaba enemistado con Dionisio, el tirano de Siracusa, acaban vendiéndolo como esclavo, en fin, un horror absoluto. Pero vamos a ver, para saber que la travesía era horrible, había que hacer la travesía. Tú no puedes hablar del horror de una travesía si no lo has hecho. Desde luego. Sí, contrastar tus ideas con la realidad. Con la realidad y chocar con la realidad, porque es que, vamos a ver, la realidad está ahí para que choque con ella. Si alguien se piensa que la realidad está para hacerte favores, mejor que no salga de casa. Sí, decía mi padre, la realidad, no, la naturaleza no hace relaciones públicas. No. La naturaleza es una gran hija de puta, eso no hay... No, eso no es la menor duda, no. Está claro. Bueno, vamos a ir ya hacia la última parte y, a ver, tú has reivindicado siempre, me ha gustado en algunas entrevistas que he visto tuyas, la figura del maestro. Tus padres fueron maestros, ¿no? Mi madre. Mi madre venía de una familia de maestros, ella era maestra nacional, sus hermanas eran maestras nacionales y el padre de ellas fue el director de la Escuela Normal de Maestros en Salamanca durante la República. Fue uno de los elaboradores de la Ley de Primeras Enseñanzas de la República. ¿Y cómo es posible que la importancia de la transmisión del saber hoy en día haya caído tan bajo? O sea, realmente están educando a nuestros hijos gente que no tiene vocación ninguna. Simplemente se hacen un máster y ya no hace falta ni que hagan magisterio. Yo no sé lo que está... El otro día creo que fue un titular de La Región, ¿no?, que decías, el gran problema de España es que hasta dónde ha caído la educación española. Yo no sé lo que está pasando, te lo digo sinceramente, Jorge, pero es absolutamente catastrófico. Cuando desde hace ya muchos años algún político de estos que no sabe muy bien de lo que hablan me ha preguntado, pero ¿cómo se podría reformar la universidad española que está hecho un desastre? Siempre les respondo lo mismo. Mientras no reforméis las primeras enseñanzas y la enseñanza media, no hay nada que hacer en la universidad. Claro. Porque yo le puedo enseñar a un alumno en la universidad a leer a Platón. Lo que no puedo hacer es enseñarle a leer. Es imposible enseñar a leer a un mastuerzo de 22 años. Sí. Vamos a ver. Si me permites algo que posiblemente no esté de acuerdo mucha gente, yo pienso que el desastre de la enseñanza en España lo inició Villar Palasí, yo creo que debió ser hacia 1970 o 1971. Esa ley de educación que estableció como gran hallazgo que los maestros dejasen de llamarse maestros para convertirse en profesores de educación general básica. Oiga, mire usted, es como si usted hubiera cogido a un obispo y le hubiera dicho, a partir de mañana vas a llamarte monaguillo. Usted es tonto. Sí. Usted es tonto. Maestro es probablemente la designación más noble que se pueda utilizar para un docente o para cualquiera que enseñe en música. El maestro es el director de la orquesta, claro. Demonios. El profesor está por debajo, los profesores son cada uno de los músicos que componen la orquesta. Usted va a convertir a un maestro, es decir, probablemente a una de las entidades más nobles de la cultura occidental, una figura lo habrá convertido en una cosa llamada profesor de unas siglas, profesor de égere. Váyase al demonio, hombre. Horrible. Y luego mi padre decía que el desastre en la universidad ya fue años después con la ley Maraval. No, ya, claro. Entonces dice todo que eso era ya la prolongación. Sí. Entonces, bueno, ya hemos llegado. Afortunadamente yo me jubilé justo antes de que eso empezase. El departamento bolchevique, decía él, que todos tenemos el mismo voto, independientemente de lo que publiquemos. Bueno, pues no te puedes imaginar ya en qué se ha convertido la cosa cuando ha llegado la cosa esa, como llaman, el Plan Bolonia. Yo me jubilé el año anterior, eso me libré. Pero algún amigo mío joven que sigue por ahí, lo veo al borde del suicidio, porque eso se ha convertido simplemente en una especie de máquina burocrática en la que el docente no es más que un instrumento de ir haciendo informes, cuestionarios, absurdos completos.
Tú imagínate el relato más llevado al extremo de Kafka sobre la multiplicación de la burocracia. Eso soy la universidad. El proceso, ¿no? O sea, el libro del proceso. Vamos a terminar ya, si os parece bien, y vamos a reflexionar todos un poco, si queréis, porque planteémonos por qué Escotado ha ganado 5.500 seguidores este mes, que lo acabo de ver en YouTube. ¿Qué hace que un pensador que ha fallecido hace 4 años siga siendo leído y escuchado años después de su muerte, incluso por generaciones que no le conocieron en vida? ¿Qué valor está distribuyendo? ¿Qué ideas trabajó para que ahora se estén difundiendo mucho más ahora que él no está? Pues mira, eso sí que es un milagro. Y es un milagro aquí, en este país, ¿eh? Porque eso todos los editores te lo dicen. Cuando le dices, oye, mira, cuando casque, que será cualquier día esto, pues ya a mi edad es lo único que le puede pasar a uno, por ahí en mi ordenador deben quedar 2 o 3 cosas. Y te interesa, díselo a mis hijas y que te lo pasen. Y siempre te dicen lo mismo, uy, en este país los muertos no venden. O sea que si tienes algo, dámelo antes de que te mueras, porque después de muerto no hay quien venda. Eso solo pasa en España, ¿eh? En el resto de Europa no pasa eso. Bueno, Escota es un milagro respecto de eso, porque efectivamente Escota tiene probablemente, no digo la misma audiencia, tiene más audiencia hoy aún que la que tenía en sus años de esplendor. En primer lugar, porque quizá el elemento esencial es que, como te decía antes, es uno de los 2 casos en los que se aúna el filósofo y el profesor de filosofía. Es decir, por un lado la capacidad creativa y por otro como decir, el rigor académico. Las 2 cosas van juntas y en ningún momento se desprende lo uno de lo otro. Oye, y en segundo lugar, pues mira, también hay que decirlo todo, y perdona si ofendo a tu pudor, pero el trabajo que has hecho tú metiendo en red todo lo esencial de la obra de tu padre ha sido una contribución extraordinaria, y eso todos los amigos de tu padre tenemos que agradecértelo profundísimamente, porque nosotros hemos conocido a tu padre en los libros, contacto personal, pero tú has hecho que gente muy joven haya podido conocerlo de un modo que de otro modo no hubieran logrado. Y que no lo cancelen, porque realmente las instituciones lo habían cancelado. Realmente a mi padre lo habían acallado, pero yo sabía... Como nos van a cancelar a todos, no te olvides. Pero en las redes todavía había un reducto de libertad. Todos los de nuestra edad, acabando. Todos los de nuestra edad vivimos ya en la certeza de que seremos cancelados. Oye, tú has conseguido, gracias a encontrar una vía de acceso alternativa, que alguien que parecía condenado a ser cancelado el primero haya sobrevivido a todos. Precisamente por eso. Así que muchas gracias. Gracias, Gabriel. Bueno, y gracias a todos por preguntas, ¿verdad? Las preguntas. Pasamos... Bueno, aquí también, ¿eh? En las redes sociales y en el Foro de la Región también. Pervive de tu padre. Pasamos a unas preguntas. No sé si alguno de ustedes quiere entrar a preguntar a Jorge o a Gabriel algo. Tenemos aquí un discípulo del señor Huerta de Soto. No sé si Emilio quiere interpelar. Vale, vamos a empezar por... Buenas tardes. Durante la conversación usted habló de conocimiento y libertad. Me gustaría saber si eso, junto con la baja calidad educativa que tenemos en la sociedad actual, explica mucho de la situación de la sociedad española actualmente. El bajo conocimiento por parte de la población y la falta de libertad como consecuencia de esa falta de conocimiento. Lo explica todo. No hay un idiota libre ni un ignorante libre. El idiota o el ignorante repiten aquello que el poder establecido les impone. Vivimos en una sociedad apisonadora, es decir, en una sociedad en la que el control del poder respecto de todas las máquinas de producir representación es demoledor, rigurosamente demoledor, y además plácido. Quiero decir, si leemos a Etienne de la Boétie, que es el primer gran teórico de la servidumbre en el siglo XVI, la Boétie se pregunta cómo es posible que la inmensa mayoría acepte el despotismo de los poderosos, que son 4. Pues bueno, en aquel momento, si quieres, por un lado la convicción, pero también el garrote. Miren, en los últimos, yo diría, 2 decenios y medio, vivimos en una sociedad muy,
muy curiosa, muy extraña, en la que renegamos de todos los principios, renegamos formalmente, institucionalmente, de todos los principios del totalitarismo, pero que sin embargo ha conseguido producir los efectos buscados por las sociedades totalitarias sin recurrir a la crueldad, a la violencia física, que era lo más específico de esas sociedades totalitarias. A fin de cuentas, Hitler o Stalin disponían de máquinas de construcción de conciencia muy limitadas. Básicamente, la radio y el cine. Pongan ahora eso en comparación con las máquinas de las que disponen los Estados Unidos. Claro. No hace falta ya el martillo para nada. Sí, por aquí. Yo escuchándoos estaba un poco reflexionando para poner en valor algo de Antonio importante para mí, que es que así como otros muchos filósofos, y en el propio libro lo puedes ir viendo en las obras de muchos de ellos, que tienen unas pretensiones como de ingeniería social, Antonio yo creo que siendo filósofo jamás tuvo pretensiones de ingeniero social. No era una persona, es un filósofo de la libertad que mandaba a nadie lo que tenía que hacer o cuál sería su mejor regla de conducta, y muchísimo menos ya de organizar la sociedad. Estabas hablando de Platón, por ejemplo, ¿no? Pues Platón no deja de ser un ingeniero social, lo intentó en Siracusa. Lo intentó y se la pegó. La patrística también, bueno, por el componente religioso, los utópicos, Tomás Moro, etcétera. Bueno, muchos otros, bueno, Marx ya, que decir, si es que le podemos llamar filósofo, aunque algunos lo encuadran por ahí, etcétera. Bueno, el propio Nietzsche y otros muchos. Y Antonio no lo fue, ¿no? Y en cuanto a esto, ¿no? Para ponerlo en valor respecto al libro de Filosofía para no filósofos, yo quería preguntarle a Jorge, que siempre decía, Antonio al final de sus días, decía, yo me he propuesto escribir sin adjetivar, simplemente mostrando, ¿no?, la verdad desnuda, ¿no? Intentando no calificar, que es eso, la antítesis también del ingeniero social, porque no está pretendiendo convencer a nadie de nada, sino exponer para que se piense por sí mismo, que yo creo que es una de las grandes virtudes de este libro. Entonces, ¿hasta qué punto crees tú, por ejemplo, Jorge, que en este libro Antonio adjetiva más o adjetiva menos? Y hasta qué punto este libro es valga la redundancia, un libro abierto para la invitación a pensar por uno mismo. O sea, ¿cómo te puede ayudar a construir una cultura y un razonamiento? ¿O simplemente es un mero pasar por el pensamiento expositivo sin más, ¿no? O sea, ¿tiene conclusiones entre líneas o tiene conclusiones explícitas? Lo bueno de llevar las redes sociales de mi padre es que me sé los tweets de memoria y entonces hay un tweet para cada pregunta. Hay uno que dice, dejar que el otro sea libre es la gran asignatura pendiente de la humanidad. Bueno, pues en este libro lo que vemos es que Escotado, vemos su bagaje, o sea, su andamiaje, el andamiaje de su pensamiento. O sea, que mi padre fuera socrático, aristotélico y hegeliano, declarado, no es óbice para que maneje perfectamente la filosofía de 40 o 50 pensadores más, ¿no? Entonces, realmente yo creo que la libertad viene del juicio, ¿no? Y que la ignorancia viene del prejuicio, como diría él. Entonces, este libro lo que representa, él lo escribe con pocos adjetivos, porque se está dirigiendo al alumnado, pero sí que hay ciertos adjetivos necesarios, sobre todo al principio cuando no hay palabras, ¿no? O sea, con el tema de la magia o el hombre primitivo o esa niña que tapa al bebé para que no tenga frío. Eso es difícil de expresar sin adjetivos. Pero lo importante es que aquí hace un repaso histórico. Tú no puedes ver si mi padre detesta a Comte o detesta a Newton o detesta a Platón. Simplemente pasa revista a todos, uno a uno. Y luego ya, si le preguntas, ¿y con quién más te identificas? Con este, con este y con este. Pero es que para poder criticar algo debes conocerlo. Y bueno, aquí yo creo que Escota hace un canto a lo que he dicho al principio, que para que ser libre, o sea, la gran asignatura pendiente de la humanidad
es dejar que el otro sea libre, ¿vale? O sea, que yo pienso esto, pero daría mi vida porque tú pensaras lo contrario, ¿no? Entonces, es un canto a la tolerancia, porque va pasando revista históricas. Hay algunos filósofos que se pueden echar de menos. Por eso pusimos el subtítulo de Historia esencial del pensamiento occidental, porque es cierto que en el mundo árabe hay también, ¿no? Hay gente potente que no se trata en estos libros, como Averroes, Avicena, tal, pero realmente lo que son las lumbreras del pensamiento, todas están aquí. Y le gusten a Escotado o no, tienen que estar. Si tú has hecho aportes al conocimiento, ahí estás. Y si no estás, pregúntate por qué no estás. Jorge, ¿me permites que Sí, una por cuestión favor. sobre la adjetivación, que yo pienso es muy importante lo que señalas? Yo pienso, y desde luego Escotado siempre lo pienso así, que vamos a ver, el desarrollo de un escritor es el proceso a través del cual aprende a no adjetivar. La adjetivación tiene una función sencilla, que es la de enfatizar lo que se está diciendo. Naturalmente, el modo más sencillo de enfatizar es añadiendo un adjetivo o un adverbio acabado en mente, que son los enemigos básicos de la literatura. Con el tiempo, a medida que un escritor va dominando su oficio, y eso lleva muchos años, encuentra modos alternativos de enfatizar sin adjetivar, porque entiende que la adjetivación deteriora la escritura y en realidad debilita el impacto. Es un accidente del sustantivo, exacto, no tiene sustancia por sí mismo. Cada uno encuentra sus métodos, Sí. pero son los años los que te lo dan. Pero lo que has dicho me Yo he jugado siempre con eso, rompiendo las reglas de la puntuación. Es como cuando... Y hay gente que cuando me lee, pero si no se puntúa así, ya sé que no se puntúa así. Pero si tú puntúas anómalamente, fuerzas al lector a hacer pausas que no hace el lenguaje común. Y por lo tanto le fuerzas a pensar por qué demonios se está construyendo la frase. Digamos que los adjetivos son un poco como los andamiajes que pone un obrero para construir un edificio y luego hay que retirar. Exactamente eso. Luego hay que retirar. Y como no los quites estás perdido. Claro. Se te pueden perdonar a los 20 años. Eso. No se te pueden perdonar a los 50. Claro, y menos ya a los 80 de Escota que dijo, no. A ver, el sustantivo vale por sí mismo. Gabriel tiene sentido. Exacto. Jorge tiene sentido, pero feo necesita de guapo, inútil necesita de útil. O sea, el adjetivo es el accidente del sustantivo o del verbo. Exacto. Si tienes la capacidad de definir lo que es como es, no necesitas el adjetivo para... Mi padre me decía, para ver si es bueno un texto, hijo, nunca te fijes en los adjetivos, fíjate en los verbos. Fíjate en los verbos. Exacto, y en la puntuación. El sistema de puntuación que es clave. Un amigo hace muy poco tiempo, un amigo malvado, crítico literario, me decía, mira, he estado leyendo la novela de fulanito, no diré quién es fulanito porque yo no la he leído, o sea que tampoco puedo opinar. He encontrado 467 adverbios terminados en mente. ¿Tú qué opinas? No, yo no opino, socorro. No. Contaba Escota que Víctor Hugo, cuando mandó las primeras versiones de Los Miserables a los editores, les llegaba una página solo de adjetivos, diciendo maravilloso, impactante, fabuloso, no sé qué. Y eso, tremendo, esa era la sinopsis del libro. El adjetivo es el enemigo de la escritura, eso tienen que tenerlo muy claro. Muy amigo del romanticismo, pero muy enemigo del filósofo. Pero claro, sí, absolutamente. Seguimos con las preguntas. Vamos. Es con respecto a la inteligencia artificial. Sí. Yo me pregunto, un filósofo, aparte de cuestionarse la vida, ¿no debería responsabilizarse de la gente vulnerable para que esa gente pudiera tener acceso, pues si hay, por ejemplo, por una separación, por una depresión, por múltiples pues, cosas que le pasen? Es decir, ¿no debería responsabilizarse, además de cuestionarse la vida, que haya psicólogos, que haya un número de psicólogos mayor, que haya un número de maestros mayor, que haya un número de... Es decir, el filósofo se queda solamente en las cuestiones vitales de la vida, o se hace responsable de que la vida de la gente más vulnerable sea mejor.
Yo creo que eso se encarga el político, sobre todo, y la administración de impuestos es para eso, para la gente que necesita ayuda, que la reciba. Pero el filósofo no debe preocuparse de si el otro tiene las mismas ayudas que el otro. Precisamente la inteligencia artificial accede a la gente desesperada, porque no encuentra esas posibilidades. Entonces, como no encuentra esas posibilidades, desesperadamente accede a la inteligencia artificial porque le da una respuesta, aunque sea una respuesta mala. Ya, pero también gente que no está desesperada accede todos los días a todas horas. Bien. Yo tengo la impresión de que lo que usted plantea, que es efectivamente no el drama de ahora, sino el drama de la especie humana en general, no es algo que debe recaer sobre las funciones del filósofo. El filósofo no se puede pretender hacer del filósofo un suplente del sacerdote. Si tratamos de darle una perspectiva salvífica a la filosofía, estamos muertos. Hegel decía que la filosofía no puede jamás pretender ser constructiva, no lo es. La filosofía no da soluciones, la filosofía no da respuestas. Es de utilidad para el filósofo. La filosofía hace todo lo contrario, es decir, allá donde alguien piensa estar dando una respuesta, poner una interrogación y decir, mira, esto no es una respuesta, esto es la elusión de una pregunta. Lo que usted plantea, es decir, la conciliación con la vida, yo pienso que es algo que corresponde a otros ámbitos del saber, a otros ámbitos de la cultura, a otros ámbitos, pero no el del filósofo. El filósofo no es un profeta ni es un sacerdote. Y si se pretende hacer de él eso, lo que se construye es un monstruo. Y eso lo hemos visto desgraciadamente tantas veces. No digo ya, en el siglo XX ha sido una monstruosidad. Cada vez que los filósofos han tratado de erigirse en estandartes de... No. Hay un texto muy bonito de Blanchot, de Maurice Blanchot, que es uno de los más grandes de los intelectuales franceses. No es que sea una eugenesia, en cierta manera, ¿no? Poner arriba a los más inteligentes, que tampoco sí, es eso. O lo contrario, pero la cuestión es, ¿qué demonios pinta eso que Sacristán decía, un especialista de la no especialización, dando consejos o orientaciones a nadie? El filósofo no puede dar consejos. Es al contrario, lo que va a hacer, usted piensa eso y está seguro. Eso y está usted seguro. Eso decía Sócrates, sí, ¿estás seguro? Porque yo no lo estoy, vamos. Vamos a la última pregunta. Gracias. Una pregunta para el señor Albiach. Que no lo veo. En su época de estudiante, teniendo en cuenta que nació en 1950, creo, sí. El acceso a un filósofo como era Bertrand Russell, sí. ¿Cómo era en la universidad en España? ¿Era posible? Y para Jorge Escotado, ¿para cuándo el Partido de la Humilde Reforma? El acceso a Russell, se lo digo rápidamente, era bibliográficamente sencillo. Russell estaba traducido en buena parte. Yo recuerdo que mi primera lectura de los principios de la matemática lo hice en la edición de Espasa, creo recordar. No había problema para leer a Russell, pero estaba traducido los textos esenciales. Otra cosa es que los profesores que teóricamente se dedicaban a materias cercanas a Russell, la teoría de la ciencia, lógica, pues en la época en que yo era estudiante eran bastante malos. Después es cierto que hubo, por el contrario, una escuela de grandes maestros de lógica y filosofía de la ciencia, Garrido, por ejemplo, y algún que otro, pero eso fue ya posterior, fue cuando yo ya había salido de la universidad. Sí, mi padre cuenta que intentó impresionar a sus padres escribiéndose la historia del pensamiento de Bertrand Russell, ¿no? Que era una historia de la filosofía. Exacto. Sí, muy asequible, por lo demás, a cualquier lector, sí. No necesitaba tecnicismos de ningún tipo. Bueno, sobre el Partido de la Humilde Reforma, ¿qué te voy a decir? La verdad que esa era una idea de mi padre que consistía en que mentes brillantes dedicadas a la política, que es raro ver, pero existen, todos pactaran pues hacer una reforma humilde, que sería un poco pues
lo opuesto a lo que estamos viviendo, un poquito de verdadera compasión y un poquito de no hacer exactamente lo contrario para lo que ha sido designado, ¿no? O sea, cuando uno delega los caudales públicos a una autoridad que ha sido votada, lo que no puede imaginarse es que esa autoridad va a utilizar esos caudales públicos para aumentar su cuenta corriente y no la de sus conciudadanos. Entonces, realmente, mi padre no sé qué hubiera pensado de la situación política actual. Ya estaba totalmente escandalizado con lo que pasaba en este país hace 5 años. Ahora, sinceramente, no sé qué pensaría. Hay algo que acertó, os digo. Dijo, la amnistía nunca la podrá conseguir Sánchez porque nunca los jueces aceptarán la prevaricación como amnistía. Y se mantiene, porque él era jurista. O sea, por eso no se la han dado a Puigdemont. Porque la malversación de caudales públicos no puede ser jurídicamente aceptado como amnistía. Y nada, el partido de la humilde reforma sería que la gente de bien de este país decidiera quemarse, porque está tan mal vista la política ahora que repele a los talentos y atrae a los detritus, por así decirlo. O sea, realmente la política es algo que se ha convertido de 30 años para acá en una profesión de prestigio a una ocupación de absoluto desprestigio. Y va a ser muy difícil que haya una humilde reforma sin gente como Escotado y sin gente que a lo mejor pues, pueda influir sobre algunos políticos, porque en su última etapa se le acercaron varios y bueno, no solo Pablo Iglesias, Albert Rivera o Begoña Villacís, sino que también le habían, él como consultor político encantado, pero decía, hijo, solo hay algo peor que ser policía, espero que no haya un policía en la sala, y decía, es ser político, que es vivir de gobernar a los demás. Tu padre había leído muy bien a Epicuro, que dice, huye, hombre feliz, de la política. Bravo. Pues huyamos. Antes de irnos, Jorge, bueno, una pregunta última. ¿Para cuándo el biopic, la película de Antonio Escotado? El micrófono. Pues hay gente interesada, desde luego, que se me ha acercado en estos años. Estamos viendo cuando sale para adelante una necesaria rememoración de su vida. Antes o después va a suceder, seguro, no hay duda. Antes o después. Y antes de irnos, de un amigo nuestro, un amigo que tenemos, un amigo común, y ex jefe tuyo, creo que en Diario 16, cuando eras un joven periodista, no sé si aún habías terminado la carrera o estabas por terminarla, nuestro querido amigo Xavier Blanco, que es colaborador de La Región, escribe La Región, ha escrito también, bueno, es periodista en Diario 16, en La Voz de Galicia, ahora se le ha dado por la pintura y te ha hecho un cuadro. Te ha hecho un cuadro. Yo no sé si invitarlo a que suba aquí con nosotros para... Ven, Xavi, ven, Xavi. Es un cuadro, nos lo puede contar él. Menuda sorpresa, aquí está Xavier Blanco. Toma, Xavi. La vida es cíclica. Fuiste su jefe, ¿no? Fuiste su primer jefe. Fuiste su primer jefe. Sí, fue su jefe y sí, parece que no fue mal de todo la cosa. Este es un pequeño homenaje a Cecilia Jiménez, esa mujer que intentó restaurar el Ecce Homo de Borja. Pues, temía hacer el ridículo también, pero bueno, escota y escota. Y a su padre lo tuve de colaborador. Recuerdo que una vez fuimos al Bernabéu para hacer un clásico, Madrid-Barcelona. Yo hacía la crónica, Escotado hacía la contracrónica y Calamaro la siguiente contracrónica. Creo que esas páginas son irrepetibles. Bueno, muchas gracias a todos ustedes también por acompañarnos hoy en este foro que dedicamos a la memoria de Antonio Escotado. Y nada, esperarles el año próximo para la 5ª edición de este memorial. Y nada, muchas gracias, sean felices y lean el libro y compren el libro, que a pesar de que no esté con nosotros Antonio, sean libres, sean libres. O sea que muchas gracias a todos por